¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con todas ustedes. Bienvenidos todos y todas a su programa. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español tercer grado. El día de hoy vamos a abordar el tema de cómo se elabora un mapa conceptual. El tema va a estar dividido en dos sesiones, siendo esta la primera. Y el día de hoy vamos a aprender la noción, las cosas o los elementos que configuran a un mapa conceptual y para qué nos sirve o su función de un mapa conceptual. Pero antes de abordar este tema tan interesante, quiero primero invitarlos a que nos visiten a todas nuestras redes sociales. Esto es Facebook, Twitter, YouTube y WordPress. En especial, quiero invitarlos al blog de mi compañero David, que es el compañero que está haciendo la interpretación en lengua de señas mexicanas. Pues muy bien, hecha la invitación, espero que nos visiten todos y todas. También quiero hacerles una recomendación literaria. Es este libro que está aquí. Se llama Arráncame la vida y es de la escritora poblana Ángeles Mastretta. Ángeles Mastretta escribió este libro hace como 20 años y 10 años después se convertiría en una película que también se llama Arráncame la vida. El libro trata acerca de una historia de amor, pero yo digo que es una historia humana más que todo. Se desarrolla en Puebla y a mí me llama la atención cómo Ángeles Mastretta hace esta descripción de la ciudad muy acertadamente, porque cuando uno empieza a leer esta novela, realmente uno siente que está caminando en las calles del centro histórico de Puebla. Puedes imaginarte los portales, las avenidas principales. Es una novela muy bien escrita, desarrollada, los personajes. Y les voy a leer, por ejemplo, dice, traducida hoy en día a 11 idiomas, Arráncame la vida, narra el inicio, amor sumiso, de Catalina por el general Andrés Asensio y la progresiva desvinculación de la mujer a un tiempo de su papel de subordinación conyugal y de su aceptación del contexto político que disolverá los ideales revolucionarios. Bueno, pues hecha la recomendación, espero que algunos de ustedes la lean, la pueden leer en una semana, 2 semanas y lo van a disfrutar, que es lo importante de la lectura. Pues bien, ahora sí, vamos a adentrarnos en nuestro tema, que es elaborar un mapa conceptual. Y para esto vamos a irnos directamente a algunas preguntas. ¿Qué saben ustedes acerca de un mapa conceptual? ¿Saben los elementos que la configuran? ¿Cómo definirían un mapa conceptual? ¿Para qué nos sirve un mapa conceptual? ¿Saben lo que es un nodo? ¿Saben lo que es una proposición? ¿Han utilizado alguna vez un mapa conceptual ya en algunas de sus clases? ¿Y cómo lo han hecho? ¿En qué proceso han utilizado el mapa conceptual? ¿En qué materia de secundaria han utilizado ustedes un mapa conceptual? Bien, pues entonces vamos rápidamente a este texto que está en el pizarrón y que se llama El arte mexicano. Y vamos a leerlo porque esta es una parte importante de cómo elaborar un mapa conceptual. Arte mexicano. Está constituido de una variedad de expresiones artísticas. El desarrollo de estas ha caminado junto a la historia de México. El periodo prehispánico, el colonial, el México independiente,
son tan solo algunos de los periodos más importantes en la historia del arte en México. El arte prehispánico fue producido mayormente en la zona que abarca gran parte de lo que ahora es el centro y sur de México. El arte estaba fuertemente ligado a la religión y las clases dominantes. En este periodo no hubo una verdadera distinción entre el arte, arquitectura y escritura. La conquista española dio lugar a 300 años de dominio, pero no modificó el sentido del arte ligado a la religión. La mayoría del arte estuvo asociado con la edificación y ornamentación de las iglesias. Casi todo el arte fue producido bajo la tradición barroca, pero a partir de un equilibrio se mantuvieron los elementos indígenas. Después de la independencia, el arte mantuvo fuertemente el estilo neoclásico, pero los temas indígenas comenzaron a aparecer más, ya que México necesitaba un distanciamiento de su pasado colonial. Esta preferencia de elementos indígenas continuó hasta mitades del siglo XX, con el muralismo mexicano, liderado por artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre muchos otros y otras. La fuerza de este movimiento artístico fue tal que afectó a otras artes que estaban iniciando, como la fotografía y las artesanías. Estas últimas fuertemente promovidas como parte de la identidad mexicana. Después de la década de 1950, el arte mexicano rompió con la tradición muralista y se ha dirigido hacia otros derroteros y hacia otras expresiones artísticas como el cine. Pues bien, a partir de ese texto vamos a realizar nuestro mapa conceptual. Lo primero que hacer es, vamos a ver si hay algunas palabras que no entendamos en el texto. Por ejemplo, ¿saben ustedes lo que significa derroteros? Derroteros es un sinónimo de caminos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son otros caminos. ¿Qué otra palabra ustedes creen que no puedan entender? Creo que esas son todas, ¿verdad? Barroco ya sabemos que es un estilo. El estilo neoclásico también es un estilo. Bueno, estas son las palabras que podrían hacernos un poco de dudar de si estamos entendiendo el texto. Pero creo que está muy fácil. Muy bien. A partir de esta lectura, entonces, nosotros vamos a hacer un listado de las palabras que nosotros creemos que nos van a ayudar a crear un mapa conceptual. Entonces, lo primero que se me ocurre, la primera palabra que se me ocurre es arte. La segunda es historia. ¿Cuál otra pueden inferir ustedes? Pues los periodos históricos de México, que serían estos: el periodo prehispánico, el colonial, el México independiente, ¿verdad? ¿Qué otro periodo identifican aquí? Bueno, este otro que es el siglo XX, ¿verdad? La década de los 50 es el siglo XX. ¿Y qué otro? También, bueno, aquí entonces estamos viendo los periodos. Aquí estamos identificando arte prehispánico. Aquí estamos identificando arte, arquitectura y escritura. Estas palabras son las que yo voy a utilizar para construir un listado de palabras que posiblemente me ayuden a construir un mapa conceptual. Bien, ustedes cuando analicen su texto van a hacer lo mismo que yo. Primero tienen que entender todo el texto. Después tienen que subrayar las palabras que pueden llegar a utilizar para realizar un listado, que es lo que estoy haciendo. Entonces, México es una palabra, pasado colonial. Después, ¿qué más? Por ejemplo, identidad mexicana, expresiones artísticas, historia del arte en México. Esta me va a servir mucho, perdón,
porque así voy a nombrar mi mapa conceptual. Entonces, historia, arte, México, prehispánico, prehispánico, colonial, también siglo XX, México independiente. Acuérdense que en México independiente, ¿de qué periodo estoy hablando? Estoy hablando, obviamente, de cuando México se hace independencia, pero ¿qué siglo es? Es el siglo XIX, acuérdense. O sea, a partir de 1800. Bien, pues con estas palabras y otras que yo ya voy a rescatar de ese texto, voy a hacer mi mapa conceptual. Y entonces vamos a empezar con el mapa conceptual. Miren, quiero decirles que no hay una sola manera de hacer un mapa conceptual. Hay muchas maneras de hacer un mapa conceptual. Esto es solo un ejemplo, pero ustedes van a ir realizando el mapa conceptual que ustedes crean que es pertinente para lo que están estudiando. Yo en este caso elegí las artes, pero ustedes pueden elegir cualquier tema. Entonces es historia del arte mexicano, ¿verdad? Aquí entonces, ¿qué pensaría yo? Pues primero se me ocurre, bueno, lo voy a poner de otra manera, porque para que yo pueda escribir, lo vamos a poner así. De todos modos ya sabemos que es historia del arte, ahí se puede ver, mexicano. Historia del arte mexicano. Y bueno, ya borré algunas palabras, pero las voy a volver a incorporar. Lo primero entonces que se me ocurre es dividirlos en periodos. El primer periodo entonces sería el periodo prehispánico. Prehispánico. ¿Cuál ustedes creen que sería el siguiente periodo que podríamos poner en este mapa? Pues el periodo colonial. Vamos a poner entonces colonial. Y después de este periodo, acuérdense, el periodo colonial es el periodo que fuimos un virreinato y que fuimos llamados la Nueva España. Entonces, pero terminando ese periodo, ¿cuál periodo sigue? Pues el periodo de la independencia. Entonces podríamos poner aquí siglo XIX, que es el siglo de la independencia. Después podríamos poner aquí arte moderno. Ah, se me olvida que aquí es arte, porque estamos hablando de ¿qué? De la historia del arte mexicano. Entonces aquí es arte prehispánico, arte colonial, arte del siglo XIX. Aquí entonces a mí me gustaría poner arte moderno. Esto también ustedes, este mapa conceptual es, como ustedes se dieron cuenta, es a partir de un texto. Pero ustedes también pueden ir llenando estos nodos con otras nociones que ustedes ya tienen acerca del tema que ustedes están desarrollando. Y por último, aquí pondría arte contemporáneo. Contemporáneo, perdón por este acento, contemporáneo, moderno, arte del siglo XX, arte colonial, arte prehispánico. Muy bien, ahora, ¿qué pondría aquí? Arte prehispánico. Bueno, ahí podría, por ejemplo, el arte olmeca. Los olmecas son los que se asentaron en Tabasco. ¿Recuerdan esas grandes cabezas? Bueno, ahí sería. Entonces, ahí sería arte olmeca. Esto no está en el texto, pero
Se supone que ustedes ya vieron un poco de historia, tienen un poco de bagaje cultural y ustedes pueden ir llenando estos nodos con nociones de ustedes. ¿Qué otro arte se les ocurre en el arte prehispánico? Algo de aquí de Oaxaca. Pues, por ejemplo, la joyería que fue encontrada en las tumbas, en la tumba 7 de Monte Albán, fue hecha por artistas mixtecos. Entonces ahí ponemos arte mixteco. Arte mixteco. En el arte colonial, bueno, les decía yo que es el periodo de la colonia, que nos llamábamos Nueva España, y en especial hay ciudades que tienen un arte muy específico, siendo una de ellas Michoacán. Michoacán. Y, claro está, Oaxaca también. Oaxaca. Si se dan cuenta, entonces Oaxaca está muy presente en la historia del arte mexicano. Ahora, el arte del siglo XIX es a partir de 1800 a 1900, que es el siglo de la independencia. Entonces, ¿ahí qué podríamos poner? Ahí a mí se me ocurre que fue en el DF, en la Ciudad de México, se construyeron muchos monumentos, precisamente un poco recordando a la historia de México. Entonces aquí podríamos poner Ciudad de México, por ejemplo. Y bueno, aquí esta se la dejo para que ustedes reflexionen y puedan pensar qué otro tipo de, qué otra ciudad pondríamos. En el arte moderno también está ligado un poco, aquí podríamos poner una línea, al arte del siglo XIX, porque el modernismo se origina en el siglo XIX en Europa y de ahí viene a México. Entonces esto podríamos poner arte moderno, y el arte moderno también llega a la Ciudad de México, primeramente, ya saben, como es la capital es el Distrito Federal, pues es donde converge mucha gente y usualmente la vanguardia, los movimientos vanguardistas llegan usualmente a estas grandes ciudades, a estas grandes metrópolis. Arte moderno, Ciudad de México. Aquí también quiero que ustedes piensen o investiguen qué podríamos poner. Y luego en el arte contemporáneo. Bueno, ahorita el arte contemporáneo es el arte actual. Y una de las ciudades que está haciendo un gran empuje acerca del arte en México es Oaxaca otra vez y Monterrey. Ahora, si se dan cuenta, yo elegí poner ciudades, pero ustedes podrían poner otro tipo de conceptos dentro de estos nodos. Muy bien, pues ahora que hicimos nuestro mapa conceptual, vamos también a ver en pantalla otro ejemplo de otro mapa conceptual, porque como yo les decía, no existe una sola manera de hacer un mapa conceptual. Cada quien va a definir cuáles son las palabras o los conceptos que va a insertar uno en nuestro mapa conceptual. Así que adelante con la siguiente imagen, por favor. Aquí en esta imagen estamos viendo que se llama el Renacimiento. Y como ustedes pueden darse cuenta, está hasta arriba la palabra Renacimiento, ¿verdad? Después abajo dice significado, causas, características. Del lado derecho dice el surgimiento de formas embrionarias. Y siguiendo la línea dice desarrollo de la manufactura y comercio. Luego siguiendo en la misma línea el crecimiento de las ciudades y el nacimiento. Dan a una nueva ciudad que da a una nueva clase, la burguesía. Ahora, en la línea izquierda dice significado y luego hay una línea que une a otro nodo que dice un movimiento, es un movimiento cultural. Esas palabras que se ven, que se observan y que están afuera de los nodos, esas son las proposiciones. Después, abajo de un movimiento cultural, hay otra proposición que dice a comienzos y luego una línea
que nos lleva a otro nodo que dice tiempo moderno, hoy. Una línea y luego una proposición que dice se decía también. Luego dice que el saber antiguo renacía. Despertar de los pueblos, renovación de los espíritus. Muy bien, regresando aquí, vieron, no hay una sola manera de hacer un mapa conceptual. Entonces ya vimos dos ejemplos. Ahora, ¿qué podríamos decir entonces que es un mapa conceptual? Un mapa conceptual es una manera de organizar visualmente o gráficamente la información. También es una manera de jerarquizar la información. También es una manera de organizar la información. Y esta información se convierte en una red de conceptos. Bien, ¿y qué elementos ustedes ven en este mapa conceptual? ¿Qué elementos configuran a un mapa conceptual? Bueno, pues en general tenemos los visuales o los gráficos, que serían estos. Estos son nodos. Todos estos cuadritos se llaman nodos, que están unidos por líneas. Si se dan cuenta, no hay flechas, y es por una razón. Las flechas casi no se usan en los mapas conceptuales. Hay que evadir las flechas. Pero las líneas sí. ¿Por qué? Porque las líneas unen un concepto con el otro. Por ejemplo, la historia del arte mexicana está unida por esta línea, une a todas estas periodos de la historia del arte mexicano. Y estas líneas nos llevan a los nodos. Los nodos representan un concepto o también representan atributos específicos del tema. En este caso, arte contemporáneo representa un concepto específico, hay un periodo específico del arte y además estamos hablando no de todo el arte contemporáneo, sino del arte contemporáneo en México. Bien, eso es un nodo entonces. Y estos nodos que representan conceptos se muestran en ¿qué? Se pueden mostrar en triángulos, círculos, cuadrados. En fin, no hay una sola manera de que elegir una figura geométrica. Pueden utilizar cualquiera. Yo en este caso elegí, pues, que son cuadrados y elongados. Ahora, adentro de esos nodos, les decía yo que está la palabra que define un concepto. El concepto es un evento o un objeto y esa palabra nos lleva rápidamente al evento o al concepto. Muy bien, pues entonces ya vimos una noción de lo que es un mapa conceptual, que es un elemento que nos ayuda a organizar la información, a jerarquizar la información gráficamente o visualmente. Vimos cuáles son las características, que son los nodos, los conceptos, las líneas. Esos son algunos elementos. En la próxima sesión seguiremos viendo estos elementos que configuran a un mapa conceptual. Y bueno, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es su función? Pues ya vimos que nos sirve para abstraer información y sintetizar información. Pues bien, en la próxima sesión vamos a seguir elaborando mapas conceptuales y vamos a seguir aprendiendo acerca de estos elementos que lo configuran. Por mi parte, solo quiero darles las gracias a todo el equipo de Educando TV, en especial a mi compañero David. Y su tarea es que investiguen un tema, eligen e investigan un tema para que en la próxima sesión ustedes ya puedan empezar a elaborar su propio mapa conceptual. Por mi parte, eso es todo. Soy Jorge Blancas Moreno y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.